Bueno, para todos, vamos a empezar ya en pocos segundos. Ana Rosa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gustaría deciros a todos los espectadores que a la hora de introducir vuestros comentarios en el chat, os deis cuenta de que en la ventanita de chatear tenéis en el para, ¿de acuerdo? En el panel veis que pone para. Si desplegáis la cajita, veréis que podéis mandar mensajes a todos los panelistas, es decir, a nosotros, a Leopoldo y a mí en este caso, o si ponéis panelistas y participantes, también los leerán, si son comentarios, todos los compañeros que estén en la emisión con nosotros. Así que a la hora de enviar el mensajito, mirad a quién lo enviáis. Si es todos los panelistas, solo lo veremos Leopoldo y yo. Si es panelistas y participantes, lo verán todos. Quizás si son reflexiones y comentarios normales, podéis ponerlo con los participantes también, para que todos las vean. Y luego la cajita de preguntas y respuestas, veis también la interfaz de la pantalla, ahí pondríamos, por favor, para ordenarlo un poco, las preguntas que queréis dirigir a Leopoldo concretamente, ¿vale? No comentarios, no reflexiones, más bien preguntas para él. Yo las pasaré, si tienen relación con la exposición, durante la exposición, ahí donde encajen, y si son preguntas un poquito más de fondo, las dejaré para el final, porque como siempre habrá unos minutos para coloquio con todos vosotros. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Muy buenas tardes, en un viernes muy especial porque, bueno, es un primer viernes que dedicamos a la línea de actos con profesionales que en Value School llamamos Value School Pro. Si os dais cuenta, en la sección de eventos de la página web tenemos uno por mes, van a ser uno cada mes, con instituciones diferentes. Hoy viene con Finance Academy, viene Leopoldo, a quien voy a presentar a continuación, para darnos ese tipo de charlas sobre temáticas, vamos a decir, un poquito más especializadas, más complejas, quizá de un nivel algo más alto de lo que habitualmente tratamos en Value School, con la idea de que los profesionales, las personas que están en la industria, puedan también aquí encontrar un foro de contenidos que les interesen, impartidos por profesionales como Leopoldo Reaño, a quien voy a pasar a presentar a continuación. La dinámica será la típica de los eventos en Value School, también es la de los webinarios, es decir, Leopoldo lo hará en este caso durante unos 40 minutos aproximadamente, 3/4 de hora, y después habrá un coloquio con todos vosotros. Las preguntas que no hayan entrado durante la emisión, durante la presentación con Leopoldo, que yo le pasaré por el chat o le interrumpiré para formular la pregunta, quedarán todas para los últimos 15 o 20 minutos, como hacemos habitualmente. En total, pues será pues 1 hora y cuarto más o menos de encuentro con Leopoldo Reaño. Y Leopoldo es Managing Director en la oficina de Madrid de DEA Capital Alternative Funds, el mayor gestor de activos alternativos en Italia. Antes fue responsable para el sector TMT en Europa, en la oficina de Madrid de H&G Capital durante 7 años. Entre 2004 y 2012 fue socio en Gala Capital Partners, que es una firma española de capital riesgo, y también desempeñó el cargo de consejero delegado de Núcleo de Comunicaciones y Control SL durante 2 años. Anteriormente asesoró a compañías medianas en materias de fusiones y adquisiciones en Credit Suisse en Zurich. Leopoldo Reaño posee la titulación de CFA, es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Economía por la Universidad Libre de Bruselas, y viene a Value School de la mano de Finance Academy. Leopoldo Reaño, muy buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, Luis. Creo que has dejado la expectativa muy alta. Espero cumplirla por lo menos en parte. Muchísimas gracias a Value School por invitarme a participar en esta jornada, y también a Finance Academy. Cuando me pidieron que diese esta charla, bueno, inicialmente iba a ser presencial. Todo esto fue hace un poquito más de un mes. Bueno, el mundo ha cambiado mucho desde entonces, y la verdad que pensé inicialmente no hacer presentación y hablar. Lo que pasa que por deformación profesional, hacer un papel me ayuda a poner las ideas en orden, y por otro lado, rebuscando, encontré, ahora mismo os lo pongo, encontré esta presentación que hice en marzo de 2011 a un grupo de estudiantes de una escuela de negocios, que era sobre el sector del capital riesgo en España después del 2010, intentando dar unos indicios de lo que venía después.
Y entonces dije, oye, pues déjame que mire esto porque probablemente si aprendimos alguna lección debería estar por aquí. Y empezando, leyendo, pues oye, fijaos lo que nos preocupaba, ¿no? Pues, ¿qué oportunidades había? El desapalancamiento bancario. ¿Qué pasaba con las valoraciones? ¿Qué pasaba con el mercado de capital riesgo? ¿De dónde íbamos a sacar la rentabilidad? ¿Cuál era la perspectiva desde el punto de vista del inversor en un fondo de capital riesgo? Actividad secundaria y actividad de estrés, de situaciones especiales. Y aquí pues hay muchísimas cosas que creo que hoy vamos a poder comentar. Lo peor de una crisis es que te ocurra solo una vez en la vida, porque lo que aprendes durante esa crisis no lo vuelves a poner en práctica. Pues aquí nos ha tocado a la generación a la que pertenezco, esta es la segunda que nos toca, gorda. Yo, la verdad que desde que empecé a trabajar tuve primero la crisis de las .com, después la del 2008-2012 en España, y ahora nos va a tocar vivir esto. Algo bueno tendrá que tener. Entonces, viendo un poco, comparando un poco dónde estábamos en el 2007-2008 y dónde estábamos ahora, pues España había estado creciendo por encima de la media de la Unión Europea durante los años inmediatamente anteriores a la crisis. Vamos a mover esto por aquí. Y vemos que esto es un poco la situación que teníamos en 2007. Una economía que crecía por encima de la media de la Unión Europea, con algún desequilibrio. Quizás los desequilibrios en el año 2007-2008 en ciertos aspectos eran más profundos que ahora, pero partíamos de una situación mejor que la Unión Europea de saque, y sin embargo la crisis nos afectó muchísimo más. ¿Qué pasaba en nuestro mercado, en el mercado en el que yo dedico mi tiempo? Pues estábamos con una inversión y levantamiento de fondos cerca o en máximos históricos en aquel momento. Ahora estamos igual. Y ahora mismo también, hasta el mes de enero y febrero, pues teníamos un mercado de transacciones en plena ebullición, donde los precios de doble dígito, de múltiplo de valor de compañía EBITDA, pues se veían muy a menudo. Pues os diría que una situación muy parecida en cuanto a inversión en capital privado y transacciones. ¿Qué ocurre? Pues, ¿qué nos ha ocurrido? Pues os he puesto algunos titulares. Claro, si me pongo a poner todos los que hay sobre el coronavirus, pues no tendríamos tiempo para comentarlos, pero bueno, yo he seleccionado una serie de ellos, ¿no? Pues pánico en la bolsa, oleada de concursos, IAG busca más liquidez, terremoto en el empleo. Luego he sacado algunos titulares: COVID-19 y proteccionismo en la cadena de alimentación. El COVID-19 expone las debilidades de las cadenas de suministro globales. Pues todo esto son una serie de efectos de esta crisis que claro, que eso se va a trasladar a las empresas, se está trasladando a las empresas inmediatamente. Empezando por el mercado de transacciones, ¿qué decíamos en marzo de 2011? Pues que de ver múltiplos en PER por encima de las 20 veces, pues las compañías cotizadas pasaron a cotizar por debajo de las 15 veces de PER, y en valor de Enterprise Value EBITDA, de valor de compañía EBITDA, pues puede estar por encima de 10 a estar muy cercano a 8. Que esto es, yo creo que va a ser una de las primeras consecuencias. Los precios de las compañías en el mercado de transacciones va a bajar. Lo siguiente, para los fondos, ¿en qué se traduce todo esto? Pues obviamente en la cartera actual las valoraciones caen, todos esos problemas operativos y financieros vamos a tener que tratarlos y vamos a tener que dedicar mucho tiempo y muchos recursos a la cartera. Para las nuevas inversiones vamos a tener una visibilidad limitada y una fiabilidad limitada de las proyecciones de negocio
de esas compañías que vamos a valorar. Y la incertidumbre va a tener un impacto seguro sobre la financiación bancaria. Aquí ya os indico un mitigante en comparación con 2008, y es que en el año 2020, contrariamente a 2008, el mercado de fondos de deuda que pueden sustituir o complementar la financiación bancaria tradicional es mucho mayor. Y eso probablemente nos permita financiar las operaciones de una manera un poco menos compleja que lo que nos tocó en el año 2008. Y luego hay una serie de efectos a nivel de fondo y de partícipe que también merece la pena destacar, que ocurrieron también en el año 2008, que fueron una caída de rentabilidad a corto plazo, obviamente, un retraso en el ritmo de desinversiones y de distribuciones a los partícipes. Sabéis que en los fondos de capital privado los partícipes invierten a medida que vamos invirtiendo el dinero y reciben los fondos a medida que vamos desinvirtiendo. Es decir, que nuestros fondos no tienen una posición de tesorería sustancial, sino que esa tesorería se queda en los balances de los partícipes. Y luego un cambio en las fuentes de creación de valor. A modo introductorio, en capital privado podemos tener palancas de creación de valor operativas, es decir, hacer crecer los ingresos de la compañía o mejorar sus márgenes. Luego hay una serie de fuentes de creación de valor financieras, como puede ser el desapalancamiento, porque apalanquemos y financiamos con capitales externos parte del precio de la inversión, o porque consigamos arbitrar en el precio de venta y vender a un multiplicador de beneficios mayor. Pues en momentos de dislocación de mercado como el que estamos y vamos a vivir, pues las fuentes de creación de valor suelen variar. ¿Cuál es el efecto de la ralentización del ritmo de desinversiones? Pues como os explicaba, este gráfico es de marzo de 2011, yo creo que va a ser muy aplicable a la situación en los próximos años. En una situación de mercado como la que hemos tenido hasta hace unos meses, cuando un inversor se comprometía a 10 millones de inversión en un fondo de capital privado, pues suponiendo que hiciésemos 5 inversiones en ese fondo, pues el primer año haríamos una inversión por 2 millones, el segundo año haríamos otra inversión por 2 millones, el tercer año haríamos 2 inversiones por 4 millones. Son números orientativos, pero que pueden reflejar la realidad, y el último año, en el cuarto año, podríamos hacer la última inversión. Eso es esta parte verde. En azul tenemos las distribuciones a los partícipes. Pues en el año 2 tendríamos la posibilidad quizás de refinanciar parte del precio de adquisición de la primera compañía y distribuiríamos 1,5 a los partícipes, lo cual quiere decir que el capital neto invertido por los partícipes sería 2,5, los 4 contribuidos más el 1,5 recibido. En el año 3 podríamos hacer esas 2 inversiones, pero a la vez podríamos refinanciar la que hicimos en el año 2 y vender la que hicimos en el año 3, lo cual este ritmo de inversión-desinversión nos llevaría a que para un compromiso máximo de inversión de 10 millones, el desembolso real podría ser muy inferior. En este caso es un ejemplo un poco extremo, pues estamos hablando de 3 millones. ¿Qué nos puede ocurrir y qué ocurrió después del año 2008? Pues que se hacía una primera inversión, se hacía una segunda inversión sin distribución, la tercera y la cuarta se hacían sin distribuciones, y a partir del año 3 y del año 4 empezábamos a ver distribuciones. ¿Qué quiere decir? Que aquí el importe real neto invertido por los partícipes era muy superior y muy cercano al 80% del compromiso total. ¿Esto qué efecto tiene? Pues que los inversores en fondos, que normalmente suelen invertir todos los años, al sentir una disminución del ritmo de distribuciones, pues lo que hacen inmediatamente es disminuir su ritmo de inversiones. Es decir, que puede haber en algún momento menos capital disponible para fondos de capital privado nuevos. Y eso tiene un efecto sobre el número de participantes en el sector, sobre la presión competitiva sobre los activos,
tanto a la hora de invertir como a la hora de desinvertir. Hemos hablado también de las fuentes de creación de valor. Habíamos hablado de las operativas y de las financieras. Operativas es que de crecimiento de ventas, mejora de márgenes, las financieras desapalancamiento y mejora de múltiplo, y esto nos llevaría a rentabilidades objetivos del 25%. En un momento en el que hay un mercado financiero eficiente y un poco más que eficiente, incluso sobrecalentado, lo que veis es que empíricamente las fuentes de creación de valor financiero, el apalancamiento, porque somos capaces de financiar más parte de la inversión con capitales externos, y el arbitraje de múltiplo, pueden llegar a ser más de la mitad de la rentabilidad anual de nuestras inversiones. En un mercado financiero menos eficiente y con digamos, con las fricciones que va a tener previsiblemente en los próximos meses, incluso años, vamos a tener que centrarnos mucho más en mejorar las compañías, porque podremos apalancar mucho menos las compañías y el múltiplo de venta de beneficios al que vendamos esa compañía, pues no podemos suponer que vaya a ser mucho mayor. Entonces veremos una mayor importancia de los factores operativos, y eso también tiene efectos sobre la asignación de recursos dentro de los equipos, porque tendremos que tener equipos muy dedicados a ayudar a nuestras compañías a crecer y a ser más rentables, frente a tener equipos muy centrados en conseguir financiación y conseguir vender las compañías lo más caro posible. Ahora voy a la parte ya más, diría, más centrada en las lecciones, o diría las cicatrices que podemos tener aquellos que estuvimos activos entre el 2008 y el 2014. Habéis visto el titular, que había resaltado el titular de IAG disponiendo de líneas de crédito, pues no había sido al azar, porque cash is king. Hay que estar enfocado y obsesionado con la caja. A corto plazo, no importa el EBITDA o el beneficio antes de impuestos, solo la caja. Hemos visto compañías caer sin tener un problema de beneficios, teniendo un problema de caja. Y eso es algo que cuando uno lo ha experimentado, se le queda grabado a fuego en la piel. También los que hemos tenido que gestionar compañías durante los periodos de crisis, sabemos que gestionar una compañía sin tener acceso a la caja es un reto enorme. Siguiente punto, siguiente lección es que la agonía es larga. Los procesos de refinanciación, reestructuración de deudas y concursales son mucho más lentos de lo que pensamos y mucho más lentos de lo que pone en la ley. En el año 2008, mi generación no sabía lo que era un concurso de acreedores. Había toda una leyenda negra alrededor de los concursos de acreedores. Te metían el miedo en el cuerpo diciendo que los administradores iban a responder con todo su patrimonio de las deudas de la participada. Pasamos por allí, aprendimos ley concursal, veíamos al principio a los administradores concursales como unos personajes cuya rol en la economía no entendíamos muy bien. Yo me he hecho amigo de alguno con el que me tocó trabajar. Esto, en este momento, este conocimiento lo seguimos teniendo. A lo mejor lo tenemos que refrescar, pero este conocimiento lo seguimos teniendo. Luego, es muy importante comunicar con transparencia con todos los stakeholders, con los inversores, con los bancos, con los empleados, los clientes y los proveedores. Genera credibilidad que a veces puede complementar a la falta de caja. Lo que pasa es que es una bala que hay que utilizar con criterio. Luego,
quería hablar de la importancia del equipo directivo, carácter y capacidad, como si fuese un bono, como si fuese un emisor de un bono. Carácter, capacidad, colateral, pues en este caso vamos a hablar de su carácter y de su capacidad. En el año 2008 nos encontramos en una situación en la que no había directivos que hubiesen pasado por tiempos de crisis, que no había directivos en activo que hubiesen pasado por tiempos de crisis, ni de hecho en el sector financiero y en el capital privado. Eso ahora, de cara a la que nos viene encima, ese talento sigue en las compañías y sigue fresco. Son tiempos de muchísima tensión. Entonces, esto es una dimensión humana que creo que tenemos que tener en cuenta, es que además de ser buenos gestores, necesitamos a gestores que sean buenas personas. Son tiempos muy difíciles, como os decía, con muchísima tensión, y hace falta tener compañeros de viaje con los que estemos dispuestos a atravesar el desierto. Luego, un punto sobre cómo va a ser la recuperación en V, en U, en W, en L, como el símbolo de Nike. Mi aportación a vuestras reflexiones es que no importa cómo creamos o cómo crea el consenso que va a ser la recuperación. Eso no está bajo nuestro control. Hay que prepararse para el peor escenario, dimensionar las compañías y los recursos para ello, de forma que cualquier mejora sobre el escenario negativo inicial genere valor inmediatamente. No perdamos tiempo en debatir por qué creemos o por qué puede ser una recuperación en V, en W. Pensemos que el escenario va a ser siempre el peor posible e intentemos asegurarnos que tenemos la caja, el tiempo, que comunicamos con transparencia con todos los stakeholders y que tenemos el equipo directivo capaz de pasar por ese escenario. Siempre será más fácil adaptarnos a mejoras en el escenario que tener que reaccionar y ajustar porque el escenario real es más negativo que el que pensábamos. Y finalmente, un poquito de luz, al final del túnel, las inversiones en años de crisis son mucho más rentables que la media. Lo vamos a ilustrar también un poquito más adelante. ¿Tenéis alguna pregunta de lo que he estado contando hasta ahora o algún comentario? Pues, Leopoldo, preguntas todavía no, al hilo de lo que acabas de decir, a lo mejor ahora que hemos preguntado por ellas quizá llegue alguna. Tengo una de Pablo, que entró justo al comienzo de la exposición, pero que creo que es una pregunta un poquito más de fondo que va a encajar mejor en el coloquio. Hasta ahora lo que has comentado, pues bueno, no hemos recibido ninguna pregunta más. Si veo que alguna entra en los próximos 2-3 minutos, yo te la paso, ¿de acuerdo? Pero por ahora no hay nada. Bueno, mil gracias. Bueno, cuando hablábamos de la rentabilidad en los años de crisis, perdonad por este gráfico que no se lee perfectamente, pero bueno, a efectos de ilustración, estos son datos de la cartera de capital privado de CalPERS, que es un fondo de pensiones californiano de los empleados públicos de California, que lleva invirtiendo en capital privado desde los años 90 y que en un ejercicio de transparencia raro en Europa, presenta la rentabilidad de todas sus inversiones en fondos de capital privado desde el año 1992. Es una muestra de mercado razonablemente grande, muy centrada en Estados Unidos, obviamente, pero que te da la impresión de dónde ha estado invirtiendo probablemente uno de los fondos de pensiones más grandes que invierten en capital privado. Entonces, aquí hemos marcado una serie de hitos, 2002-2003, pues esos años de crecimiento débil del PIB después de la crisis de las .com, que he mencionado en la introducción, 2008 y 2009, y 2012, que fue la recrisis, la segunda parte de la crisis en global. Entonces, como podéis ver, en los años, si nos fijamos en el gráfico de TIR, que es el que más varía, en los años, y estos son las añadas de los fondos, es decir, estos años son, cuando hablamos de 2002, no son la rentabilidad de las inversiones que se hicieron en el año 2002 o que se desinvirtieron en el año 2002,
es la rentabilidad de los fondos que se levantaron y empezaron a invertir en el año 2002. Es decir, que un fondo del año 2001 o 2002, un año levantado en el año 2001, invirtió en el 2001, 2002, 2003, 2004. Lo que vemos es que alrededor de los años de crisis, pues esta TIR, la línea gris, es muy superior que en el resto de años. Y vemos además que con unas diferencias, os diría que muy significativas. Si cogemos los fondos que se invirtieron, que se levantaron en el año 2008, pues también tenemos un pico, 2010-2012, es decir, todas estas añadas parece que están relacionadas con la crisis y la salida de la crisis. Y luego ya de 2015 en adelante os lo remarco porque dado que en esta tabla lo que vemos es que el porcentaje de desinversiones reales en efectivo, no de valoración teórica de cartera, es muy bajo, pues yo no lo tendría en cuenta a efectos de este análisis. Entonces, hasta el año 2015, si os dais cuenta, en multiplicador del capital invertido, es decir, hoy yo invertí 10 en un fondo y recibí 18, en efecto de multiplicador, si veis, oscila entre 1,4 y 1,8. Hay años en los que es 1,3, pero oscila entre 1 y 4. La tasa de variación del múltiplo, por cuánto ha multiplicado CalPERS su inversión en los fondos de esa añada, varía muy poco. Pero si os fijáis, lo que varía de verdad es la TIR. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que lo que ocurre cuando hay una crisis y hay que esperar a desinvertir, lo que hacemos es esperar a desinvertir antes que invertir peor. Porque si se trasladasen, las valoraciones, el efecto de las valoraciones de mercado directamente al valor de una cartera, por ejemplo, en el año 2001, del año 2000, pues probablemente lo que hubiésemos visto es una rentabilidad negativa. Es muy raro que haya rentabilidades negativas, es decir, que no se recupere el dinero invertido. Lo que es menos raro es que el tiempo de permanencia de la inversión de la compañía o del fondo en la cartera sea más largo y, por lo tanto, la TIR se diluya de forma significativa. Espero haberme explicado bien, porque esto es relativamente denso, pero es información que es bastante esclarecedora de cómo operamos los fondos. ¿Qué es diferente esta vez? Una vez que hemos visto lo que aprendimos, lo que está implicando o lo que creemos que va a implicar la crisis del COVID sobre el sector del capital privado, yo me gustaría hacer una serie de consideraciones cualitativas. No soy macroeconomista, como he visto soy más de microgestión, pero bueno, yo creo que esto merece la pena ver un poco en qué nos podemos estar diferenciando. Lo primero es que es una crisis de oferta, no de demanda. Y a priori simétrica, está afectando a todos los países por igual hasta la fecha. Eso hace que los mecanismos que probablemente tengan los poderes públicos para ayudar a las economías a salir sean un poquito diferentes. El sector bancario, sobre todo en nuestro país, está en una mejor situación de partida. Luego, hablando un poco de las políticas públicas, dado que estamos con tipos de interés en mínimos, la política monetaria tendrá un rol, pero parece que hay un consenso de que habrá que apoyarse en una política fiscal más agresiva. La teoría dice que la política fiscal podría llevar inflación. Y hoy nos encontramos, esta semana hemos visto el precio del petróleo en negativo. Que para nuestra generación también es otro Rubicón que hemos pasado. Los tipos de interés negativos ya nos parecían ciencia ficción, nos hemos habituado a vivir con ellos y ahora hemos visto el precio del petróleo en negativo. Pues de todo se aprende. En todas las crisis hay situaciones nuevas con las que habrá que aprender a convivir y habrá que tomar información y saber utilizar esta información más adelante. A mí me parece muy importante cómo se traslada esa política fiscal a la economía. Estamos hablando de ayudas directas o frente a gasto público gestionado por el Estado. Esta vez
tenemos cadenas de suministro rotas, y podemos empezar a ver relocalización de proveedores, que también puede tener un efecto sobre la inflación. Eso de ahí los titulares que he sacado sobre una nueva forma de proteccionismo también. Esto nos lleva a que, contrariamente en el 2008, el sector exterior puede no ser la solución para las compañías españolas. Y como hemos manifestado anteriormente, esta vez sí que hay experiencia de gestión de crisis reciente, tanto en el sector financiero y en la gestión empresarial. Por desgracia, no en otras áreas, dado que los políticos que nos sacaron de la crisis anterior están o jubilados o en otras tareas, y ahí quizás tengan que reinventar la rueda en parte. Entonces, ¿qué os sugeriría como inversores, o si sois gestores, en qué sugeriría enfocaros? Empezando otra vez por el principio del mantra, la caja. Muy difícil gestionar el negocio y la caja a la vez. Es muy difícil mejorar un negocio si el enfoque del consejero delegado es encontrar el dinero para pagar las facturas a fin de mes. Es muy difícil y hace que las compañías entren en espirales de caída irreversibles. Buscamos, una vez pasado el primer arreón de caja y una vez que ya hemos decidido sacrificar lo que hay que sacrificar para asegurarnos la caja, hay que buscar a gestores que busquen la rentabilidad global. Tenemos que tener cuidado. Estamos en un momento en el que hay negocios que están creciendo, pero que están teniendo problemas de rentabilidad por una mayor complejidad operativa. Lo estamos viendo en nuestra cartera de inversiones y lo estamos viendo en información pública de compañías que lo están haciendo muy bien durante la crisis. Buscad gestores que se enfoquen en un escenario down, en un escenario más pesimista que el pesimista. Decid no al optimismo y al voluntarismo. Mucho más fácil añadir costes que cortar, sobre todo cuando tienes tensiones de liquidez. Transparencia y comunicación, ya lo hemos hablado, cuanto peor vaya, más debemos comunicar, sin ser alarmistas, comunicando datos y qué plan tenemos, pero no seamos oscurantistas en este momento. Luego, una serie de cosas que a mí en los negocios que estamos viendo me preocupan o me ocupan. Lo primero es entender qué está haciendo el consumidor o qué puede hacer el consumidor. Estamos viendo que está buscando ofertas diferenciadas en valor, es decir, valor por dinero. Va a haber otra vez, como hubo también en el año 2008-2009, un enfoque en ofertas muy ajustadas de precio. Va a haber la búsqueda de la rebaja, del chollo. Eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de enfocarnos en compañías que estén diferenciadas más que en precio. También puede haber un retorno a marcas o productos más tradicionales por la percepción de fiabilidad. Si tenemos dudas sobre la supervivencia de un fabricante de bienes de equipo, pues probablemente nos vayamos a la compañía grande que nos va a dar una mayor percepción de fiabilidad. Va a haber una preferencia por la cercanía y familiaridad con el proveedor también, tanto por movimientos proteccionistas como por incomodidades en la cadena de suministro. Y luego también a la hora de tratar con ese consumidor tenemos que pensar en nuestro portfolio de productos y de servicios. Vamos a tener recursos escasos y un consumidor centrado. Tenemos que buscar gestores que concentren sus esfuerzos en sus productos y clientes más rentables y recurrentes. Eso es lo que va a hacer que ese gestor nos dé buenos resultados durante esta crisis. Esto nos lleva a cortar planes de crecimiento en número de referencias, esto nos lleva a reducir inversiones en activo fijo
para maximizar la ocupación de las fábricas actuales. Tiene toda una serie de derivadas. Y esto es un poco el librillo del librillo del 2010 más un poco lo que ¿cómo se dice? Una experiencia práctica de lo que estamos viviendo en estos días. Creo que os puedo contar interesante y de experiencia que podamos reutilizar en esta crisis. Bueno, pues está fenomenal, Leopoldo. Vamos a ver, dejemos esta pantalla, no cierres todavía el PowerPoint por si acaso algún amigo quiere hacer una pregunta y nos podemos referir a lo que has explicado antes. Y yo voy a empezar ya, te dejo que descanses un poquito, voy a empezar a plantearte preguntas que han entrado por la caja de preguntas. Mira, tenemos dos ahora mismo de la misma persona, de Pablo BM, ya hay una tercera pregunta, fenomenal. Amigos, empezad ahora a mandarlas, que yo les voy dando paso. Empezamos por la primera de Pablo. Te dice: buenas tardes, Leopoldo, muchas gracias por tu presencia hoy. Te pregunta, al grano, ¿cómo ves las participadas de los principales fondos en España después del parón de varios meses? Y reflexiona, creo que durante los últimos meses o años hemos visto muchos LBOs, que serán Leveraged Buyouts, ¿no?, con un apalancamiento excesivo para ciertos sectores como el hortofrutícola, restauración, y menciona Goico, Foodbox, ABAC con sus franquicias, etcétera. Varios meses de destrucción de caja con compañías de estos perfiles podrían llevar a un fuerte proceso de reestructuraciones de deuda. ¿Cuál es tu visión? ¿Aprenderemos a no caer otra vez en modas con múltiplos sin sentido? Hasta ahí la primera pregunta. Leopoldo. Pues la verdad que es una pregunta que es muy pertinente en el momento en el que estamos. Yo creo que en este momento es pronto para saber cuál va a ser la amplitud del problema, principalmente en el sector HoReCa, en el sector restauración. Dependiendo de cuánto dure el cierre y cómo sea la vuelta, yo creo que el escenario puede ser uno u otro. Dicho esto, es muy difícil que un negocio que tiene compromisos por alquileres, que tiene compromisos por salarios, que tiene proveedores por pagar y que no ingresa, es muy difícil que escape a un proceso de reestructuraciones de deuda. ¿Cuál es la ventaja en esta crisis? Que tanto en el sector financiero como en el sector empresarial venimos de procesos de reestructuración de deuda importantísimos y habituales entre el año 2008 y el año 2014. Es decir, yo creo que ahora tanto bancos como fondos como gestores sabemos cómo enfocar estos temas de una manera mucho más eficiente. Y eso es la primera en cuanto a las reestructuraciones de deuda. La segunda, en cuanto a restauración, yo creo que aquí hay que distinguir dos modelos de negocio. Hay que distinguir el modelo de negocio de operador con mucha tienda propia y operador con mucha franquicia. El que tiene mucha tienda propia va a tener muchísimo más trabajo porque va a tener que lidiar principalmente con los contratos de alquiler. Va a tener que trabajar y luego pues tendrá una parte de gasto de personal que no habrá podido recortar. Mientras que el que tenga un negocio de franquicia, su problema va a ser con la vuelta a la actividad y vea cuántos franquiciados han dejado de operar. Ahora mismo un negocio de franquicia es relativamente más fácil, digamos, de hibernar que un negocio con tienda propia. Aquí, como todo, irá por barrios. Y luego, en cuanto al hortofrutícola, pues es un sector en el que ahora mismo el problema que pueden tener es la ruptura de las cadenas de distribución, pero no es un sector en el que yo tendría grandes preocupaciones en el medio plazo. Y de los múltiplos, pues la verdad que dices la palabra modas con múltiplos sin sentido. Pues al final yo creo que los múltiplos siempre tienen un sentido, porque es que alguien lo ha pensado y lo ha pagado. Otra cosa es que para hacer una inversión
pues necesitemos pagar ciertos múltiplos y que nos creamos crecimientos que sostengan esos múltiplos. Quizás no es tanto un problema de múltiplos, sino es un problema de credulidad frente a expectativas de crecimiento que hacen que esos múltiplos tengan sentido. Muy bien, Leopoldo. Guillermo Jiménez nos pregunta: buenas tardes, Leopoldo. ¿Crees que esta época es una oportunidad para que España sea más de medianas empresas, lo indica como MES, y menos de P? Dice, referido a pymes, ¿no? La P irá por las pequeñas, entiendo yo, y que las operaciones de buy and build, lo pone así en inglés, sean más comunes. Gracias y mucha suerte en tu nueva etapa. Yo no sé si es... yo creo que a todos nos encantaría que España fuese un país más de MES y menos de PES, porque eso implicaría que tuviésemos un sector productivo mucho más eficiente. Yo creo que lo que yo me enfocaría ahora es que no nos quedemos sin PES y con menos MES. Aquí el riesgo, o sea, más que la oportunidad, yo veo un riesgo de desaparición de empresas pequeñas y que empresas medianas se conviertan en pequeñas. Y entonces, eso es en cuanto a los riesgos. Ahora mismo, un fondo con capital y con un horizonte de inversión a 3, 4, 5 años puede tener buenas oportunidades de hacer buy and build. Muy bien. Hay otra pregunta de Pablo que te dice: Leopoldo, como Managing Director del fondo de Retail Food de Odea Capital, ¿cómo ves los modelos de negocio actuales de la hostelería en Europa? Pregunta después, ¿se van a tener que reinventar totalmente o va a ser algo transitorio? Y luego te dice cómo ves las dinámicas del sector hasta una recuperación total y propone 2020, 2021. La verdad, me encantaría tener la bola de cristal y poder contestar a esta pregunta de forma rotunda, pero no me siento capaz. Lo que sí que puedo buscar es cierta analogía con el sector del turismo y las líneas aéreas después del 11S. Yo no sé si os acordáis después del 11S. Yo me acuerdo perfectamente porque me casé el 15 de septiembre y me fui de viaje de novios el 16. Y entonces ahí en ese momento coger un avión pues era bastante una experiencia interesante. Pues grado de desconfianza, estábamos literalmente muertos de miedo. Y había opiniones que sostenían que esto no iba a volver a ser igual, que la conferencia telefónica iba a sustituir a los viajes. En un periodo de tiempo, no sé cuántos años fueron, volvimos a estar subidos en un avión para arriba y para abajo sin mirar a quién llevabas al lado. No me atrevo a hacer un paralelo completo, pero yo creo que lo que sí que tengo claro es que los plazos van a ser largos y que probablemente los escenarios más negativos de retorno a la actividad, a la restauración, pues se quedarán en escenarios muy negativos, pero predicando con el ejemplo, el escenario down en los próximos 6 meses, pues debería ser que va a tardar en recuperarse y que no vamos a volver igual a consumir durante un periodo de tiempo que no te sé cuantificar. Muy bien, Leopoldo. Javier te pregunta, hace 2 preguntas y te paso la primera de ellas. Te pregunta: ¿cómo crees que los cambios en hábitos de consumo van a impactar en las empresas logísticas? Esa es la primera. Perdona, ¿cómo creo que? ¿Cómo crees que los cambios en hábitos de consumo van a impactar en las empresas logísticas? Bueno, eso ya ha impactado. Si te das cuenta, la importancia del e-commerce pues está teniendo efectos
muy importantes en crecimiento de ingresos y de volumen de paquetes gestionados por las empresas de mensajería. Hace mucho que no me enfoco en la parte de la última milla, pero sí que creo que ahí hay todavía mucha mejora operativa para esas empresas. Necesariamente, no sé si fue el presidente Trump que cuando tomó, como dicen los americanos, cuando tomó el cargo, una de las quejas que tenía era que por cada paquete de Amazon que transportaba el US Postal Service, el contribuyente perdía dinero porque eran entregas que se hacían a pérdida. No recuerdo si es real o si era un meme. Realmente la realidad es que yo cuando he visto a compañías del sector de paquetería, la última milla con el e-commerce no era necesariamente tan rentable. Yo creo que ahí van a tener que eficientar muchísimo los modelos de negocio para poder llegar a aprovechar el potencial que tiene la transformación de los modos de consumo. Javier también te pregunta después qué sectores, en tu opinión, son más atractivos para el private equity en época de recesión. Bueno, yo creo, por lógica, los sectores más defensivos tradicionalmente son infraestructura, alimentación y healthcare. Son tres sectores en los que tradicionalmente, cuando vienen mal dadas, los inversores tendemos a mirar. Todo lo que es consumo discrecional, pues lo debería pasar peor. En este momento me resulta un poco incómodo hacer una previsión de cuáles van a ser los que mejor se vayan a comportar más allá de lo que ya estamos viendo, porque hay tantas variables que ahora mismo no controlamos. ¿Cómo va a ser la recuperación? ¿Cómo va a ser el apoyo desde las administraciones públicas? ¿En qué se va a traducir? ¿Qué nos va a costar? Porque claro, aquí todo tiene un coste. Entonces ahora mismo yo creo que es un poco pronto para sacar la bola de cristal. Muy bien, Gonzalo Arellano te pregunta, reflexiona primero y luego te pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Has comentado, Leopoldo, que consideras que se trata de una crisis de oferta, pero parece que se está trasladando ya a la demanda debido a los ceses de actividad, ¿no? Es una reflexión que hace. Dice, esto generará un efecto dominó teóricamente. Aparentemente volveremos a tener otra crisis de deuda y es que llueve sobre mojado. Desde tu punto de vista, ¿no crees que pueda producirse eventos de crédito a pesar de las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo? Luego te pregunta, ¿el cash de vuestros proyectos está depositado en España? Gracias y enhorabuena por la presentación. Efectivamente, es una crisis de oferta. En función de la duración, será en mayor o menor medida una crisis de demanda. Y yo creo que ya poco a poco vamos asumiendo que el efecto va a ser más largo de lo que pensábamos y hay que prepararse para una traslación a la demanda. Yo creo que volveremos a tener una otra crisis de deuda. Si yo ahora todas las mañanas le dedico un rato a ver si NBC tenemos ya en el bono a 10 años tenemos ya 200 puntos básicos de prima de riesgo sobre Alemania o un poco más. Esto ya lo estamos viendo. Yo creo que llueve sobre mojado, creo que nuestro sector bancario está en una situación un poquito mejor que de la que estaba en el año 2008 y no deberíamos descartar que pueda haber eventos de crédito. Hablando, entiendo, de entidades de crédito, pero no lo podemos descartar. Nosotros, como os he explicado cuando hemos visto los flujos de capital de los fondos de capital riesgo, el caso de nuestros proyectos está en el balance de nuestros inversores y lo vamos llamando a medida que tenemos inversiones. Entonces, en ese caso, son los inversores los que están cuidando de su posición de tesorería. Muy bien, pues una pregunta de un amigo que tiene un alias que es Dcast.
te dice, acabo de leerme El inversor inteligente de Graham. Me interesó especialmente la atención que le presta al ratio corriente, activo corriente, pasivo corriente. Y lo relaciono con tu argumento de la importancia de la caja, a cuenta de lo que has comentado de la caja en las empresas al comienzo de la presentación. ¿Quiere decir esto que evitáis la deuda en las inversiones? Y si invertís en empresas endeudadas, ¿qué criterios o filtros aplicáis? Te mando un abrazo desde Jaén. Empezando por el final, sí que invertimos en empresas endeudadas, pero no demasiado, y no evitamos la deuda en nuestras inversiones, pero quizás en comparación con otros operadores de este sector, somos más conservadores porque invertimos en un sector que es toda la cadena de valor del sector alimentación y bebidas, en el que crecer requiere invertir en activo fijo y, por lo tanto, si sobreendeudas las compañías para pagar el precio de compra, vas a tener un problema para financiar ese crecimiento. Perdón. Gerardo Alexandre te pregunta, una vez esté controlada la situación sanitaria, ¿crees que van a surgir buenas oportunidades de compra para los fondos de PE, de Private Equity? ¿Qué sectores consideras que pueden ser más atractivos a corto plazo? Quizá los sectores, los que has nombrado tú antes, alimentación, el healthcare, ¿no? Pero bueno, dejo que respondas tú mucho mejor que yo a la pregunta. Pues una vez controlada la situación sanitaria, por la experiencia de las crisis pasadas y un poco lo que os indicaba en la presentación, debería surgir buenas oportunidades de inversión por varias razones. Una, porque los precios van a ser menos exigentes, y dos, porque obviamente vamos a comprar o vamos a invertir en esas compañías en un momento de caída de mercado. Es decir, que vamos a tener margen para crecer. Entonces, normalmente las crisis, como habéis visto también en el gráfico de la cartera de CalPERS, suelen implicar buenas oportunidades de inversión. ¿Y qué sectores consideráis que pueden ser más atractivos a corto plazo? Pues yo creo que ya hemos mencionado uno. Nosotros, yo gestiono un fondo especializado en toda la cadena de valor del sector alimentación y bebidas. Dentro de ese sector, todo lo que esté relacionado con consumo en casa va a ser muy resistente, y utilizando un poco el criterio contrario que os he dicho, va a haber oportunidades de inversión en buenas compañías expuestas al sector Horeca, precisamente porque en el año 2020 pues, sus ventas estarán penalizadas por el sector Horeca. Por lo tanto, una vez que venga la recuperación del sector Horeca, esas compañías nos darán grandes alegrías en rentabilidad. Muy bien. Isaac te pregunta a Leopoldo, bueno, lo primero te da gracias por tu tiempo y luego te dice, ¿cómo gestionáis la liquidez en vuestros fondos, especialmente en tiempos financieros convulsos? Y repregunta para más detalle, ¿lo mantenéis en cuenta corriente en bancos o lo invertís en depósitos o instrumentos financieros del mercado monetario? Yo, como os he dicho, los fondos de capital privado no tienen, no tenemos por la posición de tesorería, sino que la tesorería la tienen los inversores y se la pedimos, hacemos llamadas de capital, llamamos el capital a medida que vamos haciendo las inversiones. Luego, dentro de nuestras participadas, pues en general llevamos la mejor política de gestión de tesorería que podamos en cada momento. Y dependiendo también, os diría que también depende un poco por jurisdicciones. Por ejemplo, en Luxemburgo, en ciertos países del norte de Europa, a partir de un importe muy bajo, están cobrando interés negativo a las empresas, por lo tanto ahí tenemos que buscar otras maneras. En España, en el segmento PYME, no ha llegado todavía el cobro de interés negativo en las cuentas corrientes.
Sí que es verdad que en el momento actual, pues probablemente busquemos una diversificación de dónde tenemos el cash en las participadas para evitar riesgo. En la crisis anterior vimos a compañías participadas abrir cuentas fuera de España para tener el dinero, comprar bonos alemanes que cotizaban a tipo de interés negativo para proteger el cash. Leopoldo, Pacha te pregunta, ¿cómo crees que puede afectar esta crisis al sector de las renovables? ¿Las frenará? ¿Las dará el impulso definitivo? Por el contrario, las hundirá aún más. ¿Y el sector público? Gracias por la presentación. No soy un experto en renovables. No soy un experto en renovables. Yo pues diría un poco por la lección aprendida. La lección aprendida en la crisis anterior, todo lo que dependa de apoyo público financiero va a estar penalizado en los próximos meses. Probablemente también desde un punto de vista regulatorio las prioridades vayan a cambiar y si hay que tocar todo lo que sea modificaciones de regímenes, pues pasarán a segundo plano en tanto en cuanto el escenario no esté estabilizado. Muy bien. Leopoldo, Juan nos ha mandado varias preguntas, te hago una de ellas. Dice, ¿cómo crees que ha evolucionado la calidad y la cantidad de compañías de tamaño medio? Menciona aquí EBITDA entre 5 y 10 millones desde la crisis anterior. Dice Juan, mi impresión es que España sigue muy por detrás de sus homólogos europeos en cuanto a tejido empresarial de alto valor añadido, especialmente frente a Francia y a Alemania. Muchas gracias. Pues efectivamente, bueno, estamos en comparación con Francia y con Alemania, el tamaño medio de las compañías que nos encontramos en España son más pequeñas. En promedio, creo que la diferencia en promedio con Alemania es un 20 y pico por ciento. Esto viene derivado, yo creo que de varias razones, pero yo creo que en Italia, comparando España e Italia, que son dos países que conozco bien, la proporción de empresas familiares que han mantenido a la familia únicamente como accionista en España e Italia es mayor, por ejemplo, que en Alemania y en Francia. Eso por un lado. Y además, hemos dependido tradicionalmente mucho de financiación bancaria de cercanía. Entonces, eso ha llevado a que el tamaño medio de la compañía sea más pequeño, sean un poco menos productiva, que no se puedan permitir las inversiones en eficiencia o en internacionalización que se puede permitir una empresa más grande y eso hace pues, que a priori tengamos unas compañías más pequeñas y menos productivas. Dicho esto, tenemos verdaderas joyas en ese tamaño de compañías con sede muy lejos de los grandes centros de decisión empresarial en España, que venden a medio mundo, que tienen unas posiciones de mercado envidiables y que quizás su único problema es que son demasiado pequeñas para atraer el interés de sus competidores grandes multinacionales. Yo creo que ese es un poco el estado de situación de nuestra estructura corporativa, de nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro paisaje corporativo ahora mismo. Y eso, para nosotros, como inversores en capital privado, es más una oportunidad que una amenaza. Muy bien. Otro amigo que está viendo la transmisión, tiene un alias que pone FDEZ, RodFed, te pregunta, ¿cómo van las ventas de vuestras compañías desde mediados de marzo? Me imagino que bien, dado el enfoque de alimentación. Y luego te dice, ¿qué porcentajes arriba o abajo están contra el budget? Pues
tenemos dos tipos de compañía, las que operan el sector Horeca, y esas no hace falta que nos extendamos mucho, y tenemos el resto, que son proveedores principalmente de gran distribución, y efectivamente ahí estamos viendo mejoras sobre presupuesto entre un 3 y un 10%. En el mes de marzo también es una muestra un poco, os diría un poco corta. Lo que también estamos viendo es que trasladar ese sobrecrecimiento a rentabilidad no está siendo tan fácil. Hay que conseguir que para empezar, hay que cumplir una regulación muy estricta en cuanto a distanciación social. Esto hace que los turnos no sean eficientes. También hay que incentivar a los empleados para que vayan a trabajar, y esto hace que el coste laboral se incremente. Esa es un poco la situación, lo que estamos viendo tanto en nuestra cartera como en las compañías en las que estamos ahora en proceso de análisis. Muy bien. Otra pregunta de Juan que quiere saber. Él dice que si no se equivoca, creo que entiende bien, en DEA tenéis una estrategia enfocada a real estate. ¿Cuál es tu visión de este sector en España a corto o medio plazo? ¿No tocaría quizás una corrección en las principales ciudades teniendo en cuenta las subidas de los últimos años? Somos equipos bastante separados, y la verdad que no tengo capacidad de contestarte a esta pregunta con un mínimo de credibilidad. Así que si no te importa, paso palabra. Muy bien, pues nada, paso palabra. Hay otra más, de Julio en este caso, que ya, y si te apetece ya llevamos casi una hora y estoy viendo ya los aplausos de la gente que sale a aplaudir a las 8 en punto. Quizá pueda ser esta la última. Te dice Leopoldo, te da la enhorabuena por la presentación y luego quiere saber qué formación recomiendas ahora que estamos confinados para especializarse uno mismo en private equity. ¿Algún libro en particular? ¿Seguir algún inversor concreto? ¿Acaso cursos? Pues me tenéis que dejar buscar los títulos y los autores, pero os los envío encantado, porque creo que es un muy buen momento para formarse. En cuanto a cursos, hay varios cursos en capital privado organizados por instituciones educativas privadas. Lo que pasa que también hay otro tipo de cursos más centrados en modelización financiera, que te diría que es la puerta de entrada a este sector, que también, si no os importa, hablaré con Luis y os lo pasaremos a través de Value School. Vale, perfecto, estupendo. Pues nos envías esa información y se lo hacemos llegar a los compañeros, a los amigos que han preguntado por ello el día que publiquemos a lo mejor la charla. O bueno, no sé si a lo mejor tienes algún email de contacto que puedan utilizar los interesados que quieran saber más sobre los temas que has tratado, Leopoldo. Os lo ponemos con la presentación, si os parece. Vale, estupendo, de acuerdo. Bueno, pues muy bien, Leopoldo Reaño, muchísimas gracias por esta primera charla del ciclo que llamamos Value School Pro, una charla muy actual sobre las lecciones que habéis aprendido y cómo ves tú, tu visión particular de esta crisis que estamos atravesando. Gracias por tu tiempo, gracias por supuesto a todos los amigos que habéis venido una vez más a esta convocatoria de webinarios. Sabéis que hemos trasladado toda la actividad a este formato 100% online. Y bueno, la semana que viene continuamos. El miércoles tenemos una nueva cita con Daniel Tello, que nos va a hablar de los libros de Joel Greenblatt, el autor famoso en el mundo de la inversión por esta fórmula mágica para obtener rentabilidades exitosas invirtiendo en bolsa. Veremos esos libros, esbozaremos un poquito su contenido. La idea es que también os los leáis, evidentemente, animaros a formaros. Y como decía Julio en la última pregunta, en esta época de confinamiento quizá podamos dedicar algunas horas más que de las habituales a formarnos en esto que tanto nos gusta. A todos y a Leopoldo, muchas gracias por estar allí. Buen fin de semana y salud para todos. Muchas gracias a todos por escuchar. Adiós. Hasta luego.